Seguimos nosotros de vuelta haciendo la mañana informativa aquí en 5 Días TV. Hoy tenemos también entrevistados en piso. Lunes 29 de agosto marcamos la fecha. Seguimos nosotros en 5 Días Televisión. Vamos a saludar a nuestro próximo invitado, don Pablo Escotelaro. Él es presidente ejecutivo justamente del Centro de Estudios CERTAL. Van a estar trabajando en una cumbre latinoamericana antipiratería. Don Pablo, gracias por su tiempo con nosotros. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Verdaderamente muy contentos de estar nuevamente en Asunción del Paraguay y en un tema tan significativo como es el abordaje de la piratería en el sector audiovisual y las telecomunicaciones, que viene arrastrando pérdidas muy grandes en el sector del desarrollo intelectual, o sea, en el trabajo de lo que es la industria audiovisual, telecomunicaciones, medios de comunicación, y se están perdiendo muchísimas fuentes de trabajo y la idea es en América Latina empezar una discusión seria de cómo abordar esos temas y apostar fuertemente a la educación de nuestra gente, porque se está avanzando mucho en leyes, se está avanzando mucho en lo que es el combate a la piratería, pero si no tocamos el punto neurálgico de enseñarle a la gente que bajar una película más o trucha o como queramos decirle, es un delito y atrás de ese delito que parece tan insignificante, porque decís, yo no maté a nadie, no robé nada, en realidad estoy robando, estoy perjudicando a un montón de gente que tiene su trabajo, más en una sociedad que el trabajo cada vez es más virtual, ¿no? O sea, ya hay hasta locos que hablan del metaverso, de estar viviendo una realidad paralela. Yo creo que yo no soy tan de Julio Verne, pero que existe esa realidad. Yo creo que tenemos más desafíos hoy en la realidad palpable, pero ciertamente el trabajo en el mundo de las telecomunicaciones, y se demostró en la pandemia, tiene que ver mucho con las tecnologías de la información, y eso, si lo atacamos, estamos atacando fuertemente los brazos y las piernas del trabajo. Vamos a conocer un poco más de detalles de lo que va a ser la agenda en breve, pero para la teleaudiencia que está con nosotros y posteriormente luego ve esta nota en las distintas plataformas, ¿qué es CERTAL? Bueno, CERTAL es un centro de estudios que nace en los temas regulatorios por el 2010, con la Cumbre de Libertad de Expresión de París, que nace con una fuerte delegación paraguaya, con Carmelo Ruggino en su momento a la cabeza, el ingeniero Reynoso, Edith Gamarra, una cantidad de gente de diversos países de América Latina, que decidimos juntarnos y crear una entidad, como yo digo, una entidad de puentes, ¿no? O sea, hasta ahora todas las instituciones en materia de medios de comunicación y telecomunicaciones tenían un fuerte componente sectorial. Si no era político, era empresarial. Entonces había unas con un horizonte en un lado, otras con un horizonte en otro lado, y con poco diálogo, inclusive con líneas de combate interno. Si yo estoy acá, no estoy allá. Entonces algunos dijimos, bueno, si estamos en las telecomunicaciones, estamos en el mundo de los medios, ¿por qué no fomentar un gran diálogo en la industria? Porque en el fondo la libertad es común a todos nosotros, el desarrollo del ser humano es común a todos nosotros. Entonces, dejemos cada cual las diferencias sin dejar de ser lo que uno es y su ideología o su filosofía, pero creemos una gran mesa, y ahí nace la Cumbre de Libertad de Expresión en París, después estuvo en Roma, en Washington, en cada uno de los países de América Latina, y Paraguay ha sido y es uno de los focos más importantes de la CERTAL, porque, bueno, de alguna manera los primeros miembros de CERTAL son grandes guaraníes, como decíamos hoy, y cada vez que venimos al Paraguay tenemos una discusión más profunda, más interna, y una cuestión fraternal muy grande. Como ejemplo, José Reynoso, que es el actual vicepresidente de toda la organización, hemos tenido desafíos de sumar, y lo bueno que CERTAL de alguna manera está conducida en lo orgánico por gente de países chiquitos, de Uruguay y Paraguay, y eso ha logrado que todos los países de América Latina, Europa, los Estados Unidos se unan a ese grito de convocatoria, es decir, trabajemos juntos, dejemos diferencias de lado
y empecemos a abordar los grandes temas, porque en el fondo tenemos que defender a la gente. Sí. Y con esta herramienta de las telecomunicaciones es brutal la responsabilidad que tenemos sobre los hombros. Amén de este título que estábamos hablando al inicio de la nota, Pablo, del tema de la piratería, ¿cómo estamos en Paraguay en materia de las telecomunicaciones? Últimamente estamos viendo también que estamos caminando hacia lo que es el salto hacia lo digital. Vemos justamente los canales de televisión, la pequeña letra A, y que están haciendo anuncios de que estamos ya cada vez más próximos. Se hizo algunos periodos de gracia, ¿no?, hasta llegar a este momento. ¿Estamos camino a eso en Paraguay? ¿Estamos ayornándonos a los nuevos tiempos? Yo creo que sí. Paraguay es un país muy curioso, ¿no? Porque tiene una fuerza, se ha recuperado de cosas muy duras como el 1870, y se ha reconstruido de ser en esa época la nación más próspera. Hoy es la nación que resistió más la pandemia, la economía que se mantiene y crece. Entonces, dentro de este contexto, las telecomunicaciones no están ajenas. Paraguay tiene una diversidad de medios de comunicación absoluta, hay mucha libertad, todo el mundo que quiere y dentro de las posibilidades puede lograr tener su canal, su radio, un periodismo independiente fuerte. Yo estoy orgulloso de estar arrancar mi agenda en este medio, que es un emblema del periodismo independiente y el periodismo profesional. En lo que es tecnología, Paraguay va avanzando. Obviamente hay que ir, yo creo que hay desafíos regulatorios muy importantes. Yo creo que el mundo está cambiando, entonces hay muchas asimetrías. Por ejemplo, la regulación a nivel global, y eso no queda ajeno a Paraguay, es más sobre los medios ya establecidos, los medios tradicionales, pero por ejemplo lo que es el mundo de las plataformas, internet, que es quien hoy recauda más dinero, mucho más allá de lo que puede recaudar cualquiera de nuestros medios de comunicaciones. Incluso antes nuestro monstruo eran las telco, los carriers, hoy también no recaudan tanto como los Meta, Facebook, Amazon, y esa gente no está regulada, no tiene un parámetro de aportes, entonces o recién se está empezando a generar el diálogo sobre ese tema. Entonces yo creo que Paraguay tiene ese desafío muy grande de equiparar, pero creo que tenemos un buen nivel de autoridades. En el caso de la CONATEL, lo que se está haciendo a nivel de Juan Carlos Duarte, perdón, es muy bueno, muy ayornado, y creo que está bueno el concepto de que los reguladores vengan del sector. O sea, él viene de Copaco, Vivero viene de la industria del cable, Martínez viene de la industria larga en las telecomunicaciones, y no son aseveraciones políticas, sino más bien técnicas, ¿no? Entonces, creo que hay un buen momento para que los técnicos desarrollen y grandes desafíos. Pero Paraguay yo creo que es el país de América Latina hoy mejor plantado, si esto fuera un partido, mejor parado en la cancha para los nuevos desafíos, y con juventud, que eso es una cosa que todo el resto de América Latina y especialmente los uruguayos envidiamos mucho. Sí, es cierto, y ojalá que realmente podamos estar a la altura de estos nuevos cambios que se están llegando, con el apoyo también de organizaciones como las de ustedes, CERTAL, que va posicionando a esas nuevas figuras. Pablo, hablemos un poco de lo que se viene en agenda. Estamos a par de días de arrancar septiembre, esto en particular de la Cumbre Latinoamericana Antipiratería, donde se hace un poco la ficha técnica. Bueno, se hace dentro del marco de la Asunción Media Show, que hace sus 20 años, desde 2020 años, como diría el tango no es nada, pero sí, que pasó agua por abajo del río. Se hace en el Sheraton. Tiene como dos o tres patas el evento. Una que es el clásico Asunción Media Show, donde hay exposición de medios de comunicación, tenidas y debates en torno a la libertad de expresión, a las nuevas tecnologías, contenidos audiovisuales. Y en el marco de eso, CERTAL organiza el día 1 y 2, día y medio, o sea, el primero es una jornada entera y el día 2, mediodía, de debate, análisis sobre el tema del impacto de la piratería, que hoy es el mayor medio de comunicación global. O sea, hoy hay más contenidos audiovisuales de carácter ilegal, utilizando todo el desarrollo de la infraestructura y del trabajo de los que están dentro del marco legal, regulados, pagando impuestos, y es brutal las pérdidas que está teniendo el sector. Estamos hablando, el año pasado se calculó que eran 4 billones de dólares
Y acá hay un tema que también la idea de estos simposios es llamar a la reflexión a los estados, ver cuánto pierden de impuestos también por el hecho de que no solo perdemos nosotros los que trabajamos en las telecomunicaciones, sino pierden los gobiernos de recaudar. Entonces la idea es empezar a hacer un ping-pong, invitamos a jueces, a fiscales, porque claro, hay que ponerse en el lugar, siempre hay que partir de base, hay que ponerse en el lugar del otro. Entonces uno se imagina, yo soy un juez y estoy viendo, o un fiscal, y estoy viendo un tipo que lo mataron, un feminicidio, robo, droga, y aparece uno, no, sí, me bajaron el cable. Entonces uno tiende a pensar, mira, qué pavada es esto. Claro. Pero en realidad atrás de esa pavada hay todo un desarrollo muy importante, que no es ninguna pavada, que es el trabajo de la gente y que es el derecho a la información. Porque si nosotros tenemos una industria débil, tomando solamente la faceta de los medios de comunicación tradicional, si los medios de comunicación tradicionales son débiles, es débil la democracia. Sí. Y atrás de eso es débil el derecho a la información que tiene la gente. Entonces, si tenemos medios débiles, y ahí si no hay políticas de Estado para fortalecerlos, si no hay protección en áreas como la piratería, o sea, esto hay que analizarlo como un contexto universal. La piratería es una puntita, pero acá hay legislación, piratería, regulación, preocupación también de los medios, la concentración, que es un problema muy grande. No puede ser que en un país alguien X pueda tener un 60, 70% de control en los medios de comunicación. Y eso pasa en muchos de los países del mundo. Entonces, hay que defender el periodismo independiente. Eso, por ejemplo, desde Sertal siempre abogamos porque el equilibrio que dan medios como 5 días, y reitero, orgulloso de arrancar mi gira de prensa aquí, es fundamental que se fortalezcan los medios independientes. Y enhorabuena, y ojalá que podamos seguir hablando de esto porque es muy importante, y en un país donde necesitamos fortalecer los niveles de control, me parece interesante que podamos tener este coloquio para poder hablar sobre este tema. Don Pablo, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias a la audiencia, y los esperamos 1 y 2 en el Sheraton, es gratuito. Queremos que todo el mundo se interiorice en esto, y a los políticos y a los fiscales y a toda la gente que tiene que ver con las comunicaciones, la piratería, vengan porque van a recibir, viene gente de todo el mundo, Paraguay. ¿La gente dónde está? ¿En las redes sociales? En las redes sociales, en sertallatam.org, y bueno, y los que anden en el Sheraton desde las 9 de la mañana a las 8 de la noche, los 2 días, pueden pasar tranquilamente, nadie les va a pedir ni una entrada. Lo importante es ser parte de este debate que le hace y enriquece al país y al universo. Don Pablo Cotelaro con nosotros hablando justamente, representante de Sertal, sobre este evento tan importante y sobre la importancia de visibilizar también este hecho que necesitamos combatir entre todos. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más de nuestro rotativo 5D.